Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Nidel Chaer, estudiante de la Universidad Fermín Toro, de la carrera de Ciencias Políticas. En este caso vengo a hablarles de dos intelectuales, dos personajes de la historia, que son Erasmo Rotterdam y Hugo Grocio. Mi profesor es el profesor Exciario. Saludos, profesor Exciario. Dentro de mis limitaciones, porque tengo un pequeño problema de estructura, de planificación, intenté para ganarme mis notas, muy bien, tengo ya las diapositivas hechas, como bien la persona que me está ayudando con el video, por favor. Acá tengo las diapositivas hechas, pero en computadora no supe de verdad manejar el programa Kenovio para poder dividirles las pantallas en dos y yo hablarles sobre el mismo. Como pueden observar, ¿ok? Erasmo Rotterdam y Hugo Grocio. La introducción de mi exposición esta exposición tiene como finalidad presentarle el objetivo para obtener algún conocimiento de los diferentes conceptos y puntos de vista de estos autores, que son Erasmo Rotterdam y Hugo Grocio, y hablar un poco sobre sus pensamientos, etcétera. Este primer personaje, Erasmo de Rotterdam, nació el 28 de octubre de 1466 y respectivamente el pensador, filósofo y jurisprudista Hugo Grocio nació el 10 de abril de 1583. Rotterdam en su pensamiento, él pensaba que la política ocupaba un lugar secundario en sus obras. La tarea esencial es reformar el cristianismo. Él trabajó mucho en sus ideas, ¿verdad? Se opone a la idea de una soberanía absoluta e ilimitada. Igualmente, el primer elemento de su visión fue la política es una doctrina moral. Reprueba la guerra y la brutalidad y la mentira. Su pensamiento sobre el Estado y la sociedad es opuesto al de Maquiavelo. Sabemos que Maquiavelo es un gran pensador de la política, lo que fue la historia antigua. Fue un humanista, filósofo y filólogo y teólogo holandés, autor de importantes obras en latín, escritas en latín. Erasmo de Rotterdam. El contexto histórico más próximo en el que se muestra Erasmo de Rotterdam es en la reforma protestante que se está produciendo en el Sacro Imperio desde la década de los años 20 del siglo XVI. Después de la muerte de Erasmo, podemos decir que este personaje fue vetado en España. Él, con sus ideales, los españoles no querían que sus pensamientos llegaran a la opinión pública por sus motivos obvios, que él era protestante. Él, para más en lo que es la biografía de él estudió en Italia, también en París en 1900, en la Universidad de París, perdón, y luchó, lucha por la, no, perdón, ya me perdí un poquito, pero, ajá, sus ideales, trabajó mucho en la diplomacia, en las obras literarias por ejemplo, su mayor obra o su más notable obra literaria, Elogio de las locuras, donde él manifestaba su punto de vista en contra de lo que decía la doctrina cristiana para ese momento, ¿verdad? Él reforma la vida cristiana y influye mucho en España para ese entonces. Esto es lo que es, por ejemplo, hay muchos pensamientos de Erasmo. Uno de ellos es que la gente utilizaba el cristianismo y el evangelio, ¿verdad? Y dentro de sí
eran unas personas endemoniadas en muchos casos. El evangelio lo usaban como fachada, pero lo que él dice, el espíritu interno, esas personas eran como endemoniadas. Y pasando a Hugo de Crocio, este personaje, como vemos en la diapositiva, lo poco que pueden observar porque están pequeñas las letras, me disculpan, pido disculpas al profesor, ¿ok? Este era, dentro de la biografía de él, era jurisprudista y filósofo, entre algunas otras menciones, ¿verdad? Él creó la nueva corriente hacia lo que es el derecho internacional, el derecho natural, etcétera. Trabajó mucho en las leyes, ya llegando como a la ley, al derecho positivo. De igual forma, el derecho diplomático. El primer libro sobre el derecho internacional en 1625 se creó por este personaje, Hugo Grocio. Hugo Grocio, por ejemplo, inaugura una nueva corriente sobre el derecho natural y esto está un poquito difícil, bueno, me disculpan, no lo sé leer. Aquí lo pueden, si alguien logra de ustedes leer, ok. Esta norma, por el hecho de ser naturales, estas normas por el hecho de ser naturales, ni se pueden cambiar ni se pueden discutir. Sostiene que deben existir valores mínimos e indiscutibles, no por mera convención, no por mera convención. El derecho natural y las normas legales de un Estado necesitan de un soberano fuerte que garantice la expansión comercial y el orden y la paz. La sociedad debe buscar esos principios inmutables para mantener el orden. El gran defensor del Estado absoluto. Para el hombre es social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales, efectivamente, de un ser humano y se constituyen bajo el objeto del derecho positivo, etcétera. Este pensador también nos deja mucho de qué hablar. Ellos influyeron mucho en lo que es la historia. Esto es un poquito bastante que nos nutre de información. Espero que dentro de mis limitaciones, les pido disculpas, que hayan de valorar algunos conceptos de los que les dicté. Gracias.